Bienvenidos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Y esta noche les traigo una historia que de seguro no podrán olvidar. Una historia de terror, superstición y sufrimiento. La historia de una niña que lo perdió todo por culpa de la desesperación y la credulidad en algo maligno. Algo que entró a su vida diciendo que curaría a su hermana enferma, pero que en realidad ocultaba terribles intenciones. Una fuerza demoníaca que poco a poco fue sembrando el terror en esta familia hasta llevarlos a un trágico final. Así que prepárense para escuchar los detalles escalofriantes de cómo se desarrolló la maldición. ¿Ustedes tendrán el valor de escucharla hasta el final? ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Mi hermana pequeña Cass solo tenía 4 años cuando empezó a experimentar frecuentes dolores de cabeza, vómitos y problemas de coordinación. Mi madre la llevó al médico y una resonancia magnética reveló que tenía un tumor cerebral maligno. Durante más de un año se sometió a una combinación de tratamientos, incluida la quimioterapia, pero al final todos resultaron infructuosos. Aproximadamente un año después de su diagnóstico, los médicos nos informaron que la dolencia de Cass era terminal y que probablemente moriría en los próximos 4 meses. Mi madre y yo estábamos desolados. Incluso con 11 años, comprendía el destino de mi hermana y temía la perspectiva de vivir sin ella. Mi madre lo tenía aún más difícil, pues ya se encontraba en un estado emocional muy frágil. Nos había estado criando sola a Cass y a mí, desde que mi padre falleció trágicamente poco después de que Cass naciera. Perder a 2 seres queridos en tan poco tiempo puede ser devastador para el bienestar mental de una persona. Por desgracia, mi madre sufrió el golpe completo. Tal vez esta fuera la razón de su descenso a la desesperación por preservar la vida de Cass. Mi madre trajo a Cass del hospital a casa e intentó todos los médicos alternativos de tratamiento del cáncer que pudo permitirse. Intentó tratamientos dietéticos, hipnosis, acupuntura y otros innumerables métodos que eran moralmente sospechosos para someter a una niña de 5 años. Por supuesto, ninguno de estos tratamientos tuvo éxito. Evidentemente, mi madre no estaba en su sano juicio en aquel momento para cuidar a un niño con cáncer terminal. Además, era soltera y trabajaba a media jornada, por lo que estaba destrozada por el costo del tratamiento y las facturas médicas. Entonces, recibimos una llamada telefónica. Una persona misteriosa afirmaba que podía curar a Cass de su tumor cerebral mediante curación espiritual de forma gratuita, siempre que estuviéramos dispuestos a hacer exactamente lo que nos indicara. Desesperada y sin más opciones, mi madre aceptó su oferta. Al día siguiente, recibimos un paquete por correo. Era una caja que contenía una docena de limones, varios paquetes de velas, unos $1,000, una carta y lo que parecía ser un cuadro de algún tipo de deidad. La carta decía que la deidad que aparecía en el cuadro era Osis. Si seguíamos una serie de instrucciones, Osis curaría a Cass de su dolencia. Las instrucciones eran las siguientes. En tu casa solo habrá luz de velas. Apaga todas las luces y aparatos eléctricos y no vuelvas a encenderlos. Cubre todas las ventanas con cortinas gruesas de forma que no penetre la luz del sol en tu casa. Coloca el cuadro de Osis junto al lugar de reposo de tu hija afligida y oriéntalo hacia ella. Mantén un fuego encendido en tu casa y arroja cáscaras de limón en su interior. Las cáscaras de limón ardiendo desprenderán un aroma que atraerá a Osis. Debes frotar diariamente el cuerpo de tu hija afligida con jugo de limón. No se bañará ni se duchará hasta que esté curada. Todos los días a medianoche, recita esta oración con tu hija. Procedía a mostrar una retahíla de palabras sin sentido, que no recuerdo ahora que han pasado 10 años. En el reverso de la carta había una lista de personas
que supuestamente se habían curado gracias al milagro de Osis. Incluían cuadros y varios relatos de primera mano sobre el funcionamiento del tratamiento. El cuadro representaba a Osis como un hombre alto y bien peinado. Tenía la piel pálida y vestía túnicas blancas. Tenía un halo alrededor de la cabeza y parecía brillar. Parecía divino. El cuadro era muy realista. No se parecía al estilo de ningún otro arte cultural o religioso, pero estaba realizado con maestría. Sin embargo, también sentí un trasfondo maligno en nuestro supuesto salvador. Sus ojos sobresalían y tenían unas escleróticas amarillas y enfermizas que me dieron una impresión depredadora, similar a la de un animal hambriento. Sus pupilas eran horizontales y rectangulares, como las de una cabra. Tenía la boca cerrada y las comisuras de los labios ligeramente inclinadas hacia arriba, formando una sonrisa maliciosa. Además, estaba de pie en medio de un bosque en llamas. Aunque todo este escenario me perturbaba, mi madre estaba cegada por la promesa de salvar a Cass. Se puso manos a la obra de inmediato, encendiendo las velas y accionando el interruptor principal de nuestra casa. Colocó el cuadro sobre una mesa junto a la cama de Cass, peló los limones y exprimió su jugo en un recipiente. A partir de entonces, mi madre dejaba las cáscaras de limón ardiendo en la chimenea y le untaba el jugo a Cass todas las noches. También le recitaba la extraña oración según las instrucciones. Las ventanas estaban tapiadas para impedir que entrara la luz natural del sol, de modo que la casa solo se iluminaba con la luz de las velas. Vivíamos en una zona relativamente rural, sin vecinos a varios kilómetros a la redonda. Esto significaba que no había nadie que pudiera ver el estado en que se encontraba nuestra casa, así que nadie ayudaría a mi familia. «No le cuentes a nadie del colegio nuestra situación», me aconsejó mi madre. «Podrían intentar impedir que le diéramos a Cass el tratamiento que necesita. Quieres que Cass se mejore, ¿verdad, Robin?». Así era, así que permanecí en silencio. Recibíamos constantemente velas y limones nuevos por correo, lo que hacía que la casa oliera constantemente a limones y a humo. Sin electricidad no había aire acondicionado, así que la casa se volvió calurosa, claustrofóbica y mohosa. Las velas eran tenues y parpadeantes. Me provocaban dolor de cabeza y me hacía daño en los ojos. Nuestra casa se había convertido en un altar a Osis. Ni qué decir tiene que me harté del lugar. Me producía una sensación maligna y quería alejarme de él. Recurrí a pasar la mayor parte del tiempo al aire libre. Estábamos situados cerca de una zona muy boscosa que exploraba todos los días al volver de la escuela. No tenía amigos en el colegio porque era bastante antisocial, así que jugaba solo en el bosque todo el día y volvía a casa a la hora de cenar. Como teníamos que cortar la electricidad de casa, mi madre utilizaba un hornillo de camping a pilas para que cocináramos fideos instantáneos todas las noches. No podía jugar a videojuegos ni navegar por internet porque la electricidad en nuestra casa estaba cortada. Pero no me importaba porque vagar por el bosque me hacía olvidar el estado atroz de la casa. Mi madre se quedaba adentro durante el día para cuidar a Cass. Después de cenar y realizar el ritual nocturno, mamá nos acostaba a Cass y a mí y luego se iba a trabajar a su empleo nocturno como cajera de una gasolinera. Yo me encargaba de atender las necesidades de Cass durante la noche. Al cabo de unos días de esta rutina, Cass se quejó de sarpullidos por todo el cuerpo a causa del jugo de limón. También se quejaba de que el cuadro de Osis la asustaba. Mi madre telefoneó a la misteriosa persona que le había ofrecido inicialmente este régimen curativo. Le preguntó por qué Cass experimentaba estos problemas. La persona misteriosa le aseguró que las erupciones eran un efecto secundario del tratamiento y que desaparecerían cuando se curara con Osis. También insistieron en que mi madre no debía temer a Osis porque él sería quien salvaría a Cass y que debía mostrarle una devoción total y continuar el tratamiento. Mi madre les creyó. A medida que pasaban los días, el estado de Cass empeoraba.
Las náuseas y el dolor de cabeza que sufría eran intensos. Apenas podía moverse y entraba y salía constantemente de la conciencia. Una noche, hacia medianoche, me despertó con un grito estremecedor desde su habitación. Yo era el responsable de sus necesidades durante la noche. Me levanté y corrí a su habitación para encontrarla despierta y mirando horrorizada el cuadro de Osis. ¿Qué ocurre?, le pregunté, pero ella no hizo más que señalar el cuadro asombrada. Me acerqué a ella y la abracé, ignorando el repugnante olor a limón que desprendía su piel. El cuadro tenía el mismo aspecto de siempre. Pensé que tal vez había tenido una pesadilla. Estoy aquí para ti, Cass. ¿Necesitas algo? Ella no apartó los ojos de Osis. Robin, el cuadro me ha hablado. ¿Qué? Cass apartó por fin la mirada del cuadro y la dirigió hacia mí. El cuadro me habló. ¿Qué decía? No lo sé. Decía sandeces. ¿Hablaba sandeces? Estaba seguro de que había tenido una pesadilla o lo había alucinado. Al fin y al cabo, tenía un tumor cerebral. Te pondrás bien, Cass. Todo ha sido fruto de tu imaginación. ¿Necesitas agua? Sí, por favor. Le conseguí un vaso de agua y me quedé con ella hasta que volvió a dormirse. Cuando le conté a mi madre lo que Cass había dicho sobre el cuadro, se quedó extasiada. Tenía la sensación de que mi devoción y sacrificio darían sus frutos. Cass se va a poner mejor gracias a Osis. Ella lo tomaba como una señal de que el tratamiento estaba funcionando. Toda esa experiencia me había puesto los pelos de punta, pero no podría haberme preparado para lo que estaba por venir. Al cabo de unos 4 meses de tratamiento, ocurrió algo extraño. Cass empezó a mejorar de verdad. Al principio, dejó de quejarse de las erupciones. Luego, recuperó algo de movimiento y pudo volver a realizar tareas básicas. El tumor de la parte posterior de la cabeza se estaba haciendo visiblemente más pequeño y finalmente dijo que ya no tenía náuseas ni dolor de cabeza. Fue un milagro. Nos alegramos mucho de este cambio trascendental. Esto significaba que Cass seguiría viva y que podríamos verla crecer y vivir una vida larga y feliz. Se me saltaron las lágrimas. No tenía más que gratitud hacia Osis y la alegría que había encendido en nuestras vidas. Sin embargo, había algo extraño en Cass. No me malinterpretes. Se comportaba como la de antes y era animada y alegre, pero insistía en quedarse dentro de la casa y mantener las ventanas tapiadas. Tampoco quería la luz eléctrica, solo velas. También quería que la casa siguiera oliendo a limón y le pidió a mi madre que siguiera untándola con jugo de limón. Me gusta el olor. Mi madre volvió a telefonear a la persona misteriosa para preguntarle por el extraño comportamiento de Cass. Le respondieron diciéndole que eso formaba parte del tratamiento y que debíamos hacer lo que Cass deseara hasta que estuviera completamente curada. Y así lo hicimos. Pasaron unas semanas en las que seguimos viviendo esencialmente la misma vida. Era un pequeño precio a pagar por la vida de mi hermana. Cada vez que le comentaba a mi madre lo extraña que era esta situación, ella respondía con: es solo un efecto secundario de la curación espiritual. Deja en paz a Cass. Al final, todo irá bien. Y yo le creí. Fue entonces cuando empezó a ocurrir. Me despertó sobre las 3 de la madrugada un ruido procedente de la habitación de Cass. Mi habitación estaba justo al lado de la suya, así que podía captar fácilmente cualquier ruido, aunque fuera sutil. Yo tenía el sueño ligero y esto ocurría a menudo, así que no me sorprendió. Pero cuando escuché atentamente lo que oía, me inquieté. Oí la voz de un hombre. Era confusa y muy grave. Intenté escuchar lo que decía, pero no podía distinguir ninguna palabra. Sonaba casi como una grabación al revés de alguien, empapada de efectos vocales. Sonaba malvado y satánico y me aterrorizó. ¿Era esto lo que Cass quería decir con que el cuadro decía sandeces?
¿No estaba alucinando? Se me formó un pozo de terror en el estómago. Deseé poder volver a dormir y hacer como si esto nunca hubiera ocurrido. Pero sabía que tenía que investigarlo por el bien de mi hermana. Me levanté lentamente de la cama y me arrastré por la habitación, asegurándome de guardar silencio. Abrí con cuidado la puerta de mi habitación, lo justo para que cupiera por ella. Luego di un paso hacia el pasillo. La voz era aún más fuerte. De algún modo me obligué a caminar por el pasillo. La puerta de la habitación de Cass estaba justo a mi derecha. Me volví hacia ella y puse la mano en el pomo. Entonces me detuve. Mis instintos me gritaran que no abriera la puerta. Así que, en lugar de girar el pomo, decidí agacharme y mirar por la mirilla. Se me heló la sangre. La voz demoníaca no procedía del cuadro de Osis. Venía de Cass. Estaba despierta y sentada con los ojos muy abiertos, mirando al vacío. Todo su cuerpo estaba inmóvil, excepto la mandíbula que se abría y cerraba erráticamente mientras el ruido maligno escapaba de su boca. Lo más inquietante de la escena eran sus ojos. Sus escleróticas eran de un amarillo nauseabundo. Sus globos oculares sobresalían y tenía pupilas rectangulares horizontales, como las de una cabra, idénticas a las del cuadro de Osis. Dejé escapar un suspiro de pánico. Quizá fue demasiado fuerte porque Cass, o lo que fuera que la poseía, giró la cabeza hacia la puerta y me miró directamente. Me agaché bajo la mirilla y me escabullí sigilosamente hacia mi habitación y sobre mi cama, fingiendo no haber visto nada. No creo que aquella cosa me viera, pero fingí dormir bajo las sábanas por si acaso. Milagrosamente, conseguí dormirme tras unos 20 minutos de escuchar un sinsentido profano y confuso. Al día siguiente me desperté y fui a la escuela. Como de costumbre, intenté con todas mis fuerzas no pensar en los acontecimientos de la noche anterior. Esperaba que todo hubiera sido solo una pesadilla. Al fin y al cabo, los últimos meses habían sido muy estresantes y emocionalmente agotadores para mí. Era natural tener pesadillas, pero en el fondo sabía que lo que había presenciado anoche era muy real. No pude concentrarme en otra cosa en todo el día. Cuando llegué a casa aquella tarde, dejé mis cosas, saludé a mi madre y me fui a jugar solo al bosque, como de costumbre. Necesitaba tiempo a solas para procesar lo que había visto y lo que debía hacer a continuación. No sabía si lo que había visto anoche era un efecto secundario del tratamiento espiritual. ¿Era siquiera motivo de preocupación? ¿Estaba Cass poseída? Estas preguntas rondaban por mi mente mientras deambulaba por los familiares y serpenteantes caminos de tierra del bosque. Decidí que lo mejor era enfrentarme a la propia Cass. Cuando llegué a casa, cenamos los tres juntos. Cass se comportaba como siempre, hablando sin parar. Parecía tan inocente y dulce, pero no podía evitar la sensación de que había algo siniestro en su interior. Tras la cena y el ritual nocturno de Cass, fui directamente a su habitación. «Hola, Robin, ¿qué tal?» «No mucho. Anoche oí unos ruidos procedentes de tu habitación. Estaba preocupado, así que pensé en ir a ver cómo estabas. ¿Has tenido otra pesadilla?» Sus ojos se abrieron de par en par, asustados, y me miró fijamente. «Sí, ayer tuve otra pesadilla», respondió tímidamente. Su voz era temblorosa y débil. Me acerqué y me senté a su lado en la cama para consolarla. «No pasa nada, Cass. Es normal. Yo también tengo pesadillas. ¿Qué pasó en tu sueño? Creo que contármelo te ayudará a sentirte mejor». «Tuve un sueño en el que el tipo de la pintura estaba en la cárcel y daba miedo. En realidad, hace mucho que tengo esta pesadilla». A Cass se le quebró la voz y empezó a llorar. La abracé. «Te pondrás bien, Cass. Estoy aquí para ti.
¿Así que estabas delante de la celda del tipo que daba miedo? Sí, estaba muy delgado y parecía hambriento. Todos los días escupe jugo de limón sobre las barras de hierro para derretirlas. Me habla en galimatías, pero entiendo lo que dice. Dice que no ha tenido nada que comer en 1000 años, que mi familia huele realmente delicioso y que está deseando darse un festín cuando salga de la cárcel. Todas las noches escupen los barrotes. Están casi rotos. Dijo que muy pronto será libre. Era mucho para asimilar, así que tenía que contárselo a mamá, pero no podía permitir que Cass supiera lo que había presenciado anoche. Habría sido demasiado traumático para ella. Cass, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cómo es que te gusta el olor de los limones? Dijiste que mantuviéramos las cáscaras de limón ardiendo por toda la casa y aún quieres que mamá siga frotándote limones en la piel, aunque ya estás curada. Si no huelo a limones, el pintor se enfadará y me moriré. ¿Y qué pasa con la luz? ¿Al tipo de la pintura solo le gusta la luz de las velas? Sí, las bombillas y la luz del sol le hacen daño. Saqué una linterna que había traído conmigo a la habitación con ese mismo fin. Si te ilumino con esta luz, ¿le hará daño? Sí, se quemará, pero yo también. Gracias por la información, Cass. Y no te preocupes por las pesadillas. Están todas en tu cabeza. Nada de eso es real. El tipo de la pintura desaparecerá y pronto te pondrás mejor. Al final, todo irá bien. Estoy seguro. Pero yo no estaba seguro. Tenía la sensación de que se avecinaba algo terrible. No sabía qué hacer. Salí de la habitación de Cass y guardé la linterna en el cajón. Luego me dirigí hacia el salón, donde mi madre se estaba preparando para irse a trabajar. Le conté todo sobre el sueño de Cass, mi conversación con ella y lo que había presenciado anoche. No me tomó en serio. Robin, sigo diciéndote que todo esto es un efecto secundario de la curación espiritual. La pesadilla de Cass fue solo eso, una pesadilla. No hay absolutamente nada que temer. Osis es nuestro salvador. Pero mamá, hay algo. Nada de peros. Estoy harta de tu falta de respeto. Deberías estar más agradecido a quien salvó la vida de tu hermana. Si sigues comportándote así, no voy a tener más remedio que castigarte. Ahora tengo que irme a trabajar. Vuelve a tu habitación y duérmete. Si Cass tiene otra pesadilla, solo déjala en paz. No podía creer lo que acababa de oír. Mi madre era todo lo que tenía y ahora sentía como si nos hubiera abandonado a Cass y a mí. Volví a mi habitación y me fui a dormir. Aquella noche volví a despertarme con la misma voz demoníaca que había oído la noche anterior, procedente de la habitación de Cass. No me levanté a investigarlo. Simplemente metí la cabeza debajo de la almohada y lloré. Me desperté a la mañana siguiente e ideé un plan. Sabía que en algún momento Osis se liberaría de su celda e intentaría comernos. En cuanto se presentara, planeé sacar mi linterna y dirigirla hacia él. Si la luz eléctrica le quemaba, podría proteger a mi familia y huir. Era sábado, así que ese día no había colegio. Me quedé en mi habitación todo el día. Terminé los deberes y me perdí en una novela que había llevado de la biblioteca del colegio. Tenía la linterna a mi lado. Comimos y cenamos tranquilamente. Me di cuenta de que Cass no se comportaba como de costumbre. Normalmente era parlanchina y burbujeante, pero aquel día parecía aprensiva y melancólica, casi lúgubre. Después de cenar, mi madre fue con Cass a su habitación y ella realizó su ritual nocturno como de costumbre. Fui al baño a ducharme, dejando la linterna sobre la encimera. Dejé que el agua caliente me cayera por la cara y el cuerpo, destapándome los poros y relajándome los músculos. Me sentí temporalmente aliviado del estrés constante de mi alocada vida cotidiana. Terminé de ducharme y cepillarme los dientes, y me dirigí a mi habitación para ponerme el pijama. Pensaba terminar aquella novela antes de irme a dormir aquella noche
para olvidarme de la locura de lo que estaba ocurriendo en la habitación contigua a la mía. Justo cuando me acomodé en la cama con mi libro, me di cuenta de que algo iba mal. Me había dejado la linterna en el cuarto de baño. Me levanté de la cama y salí de mi habitación por el pasillo, ligeramente alarmado. Cuando abrí la puerta del cuarto de baño, mi nariz fue bombardeada por el poderoso y nauseabundo aroma de jugo de limón. Era tan agrio y ácido que me picaba en las fosas nasales. Se me humedecían los ojos y sentía ardor en la garganta. Identifiqué la fuente del olor como la linterna que había dejado sobre la encimera del cuarto de baño. Parecía estar desfigurada y corroída y empapada en algún tipo de ácido o jugo de limón. ¿Jugo de limón? ¿Barras de hierro? Agarré la linterna de la encimera, ignorando la sensación de quemazón que me producía en los dedos. Intenté encenderla y no funcionó. Una profunda y visceral sensación de pavor surgió del fondo de mi estómago. Tal vez fuera por el ácido o las implicaciones de la situación, pero empecé a llorar y a sudar. Justo entonces oí un grito estremecedor procedente del fondo del pasillo, de la habitación de Cass. Mi madre estaba en la habitación de Cass realizando el ritual. Tenía a mi madre. Asomé con cuidado la cabeza por la puerta del baño y miré hacia el pasillo y la habitación de Cass. Pude distinguir a mi hermana pequeña, encorvada y cubierta de sangre. Se estaba llenando la boca vorazmente con trozos de la gran abertura abierta en el cuerpo inerte y sanguinolento de mi madre. Intentando por todos los medios no echarme a llorar ni vomitar la cena por el retrete, ordené mis pensamientos y planeé mi siguiente movimiento. Sabía que Osis estaba en total posesión del cuerpo de Cass. También sabía que vendría por mí cuando acabara con mi madre. Como la linterna estaba rota, mi única opción era escapar de la casa y huir lo más lejos posible. Mi mejor opción era correr hacia el bosque que había detrás de la casa. Como deambulaba por aquellos bosques todos los días, lo conocía como la palma de mi mano. Salí sigilosamente del cuarto de baño y crucé el salón y la cocina hasta donde estaba la puerta trasera. Abrí la puerta, giré el pomo y la empujé lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. Fuera estaba casi completamente oscuro. Tras salir, cerré la puerta detrás de mí e inmediatamente corrí hacia la espesa línea de árboles. No creo que me viera ni me oyera. Había innumerables lugares donde podía esconderme, pero supuse que el mejor sitio era hacia mi vecino más cercano. Tardaría unos 7 minutos corriendo por el bosque en llegar ahí. No perdí el tiempo y esprinté en la dirección que sabía que debía tomar. El suelo era áspero y estaba cubierto de palos y guijarros que me cortaban y magullaban los pies descalzos. Hacía frío y estaba oscuro. Las ramas de los árboles me azotaban la cara y el cuerpo mientras corría entre los árboles, cubriéndome de cortes y magulladuras. Tras unos minutos corriendo, me sentí mental y físicamente fatigado. Con la impresión de que estaba a salvo, reduje el ritmo a una caminata rápida en un intento de recuperar el aliento. Fue entonces cuando oí el crujido de las hojas detrás de mí. Era un sonido muy silencioso y sutil, pero por su ritmo supe que no se trataba de un animal ni del viento. Me puse a pensar y escudriñé mi imagen mental en la zona para encontrar un lugar donde esconderme. El único lugar que se me ocurrió fue una pequeña cueva que se abría unos metros a mi izquierda. Recordaba que una vez me había refugiado ahí durante una tormenta. Me dirigí hacia la puerta y me zambullí en el agujero. Era lo bastante grande para que yo cupiera. Cuando me adapté al entorno, me di cuenta de que tenía que bloquear la entrada a la cueva. Intenté empujar una roca hacia la entrada de la cueva. Era más pesada de lo que pensaba, pero canalicé toda mi fuerza hacia ella y conseguí hacerla rodar hacia un lado, de forma que impidiera la entrada de Osis. Justo cuando estaba a punto de recuperar el aliento, oí un ruido constante de vapor
procedente de detrás de la roca. Permanecí aterrorizado en la cueva, completamente negra durante un minuto, hasta que el olor me llegó a la nariz y me di cuenta de lo que estaba ocurriendo al otro lado de la entrada de la cueva. Era el mismo olor nauseabundo a limón que impregnaba la linterna destruida. Estaba Osis escupiendo ácido sobre la roca en un intento de corroerla para poder llegar a mí. Mi mente se agitó mientras pensaba en todos los posibles planes de escape. Sabía que había otra abertura más profunda en la cueva que podía utilizar para escapar. Sin embargo, llevaba en la dirección opuesta a la que yo quería ir, y era una zona que no había explorado mucho. ¿Y si me perdía en algún lugar de la cueva y Osis entraba y me encontraba? E incluso si escapaba de la cueva, ¿seguiría Osis siendo capaz de olerme y seguirme la pista? Permanecí sentado en la oscuridad de la cueva durante unos 5 minutos, petrificado por la posibilidad de que en cualquier momento la roca se derritiera y Osis irrumpiera en ella. De algún modo, conseguí ordenar mis pensamientos y formular el plan que me daba más posibilidades de sobrevivir. Tenía que encontrar la otra abertura de la cueva y escapar. Pero antes de eso, me quité el pijama y lo tiré al suelo. De este modo, Osis no se daría cuenta de que había huido, porque el olor de mi ropa daría la impresión de que seguía en la cueva. Corrí por una sofocante red de túneles en plena oscuridad, intentando recordar qué camino conducía a la otra abertura de la cueva. El aire era húmedo, mohoso y frío. Me sentía especialmente incómodo porque solo llevaba ropa interior. Cada callejón sin salida con el que me topaba infundía miedo y desesperanza en mi corazón. Cuanto más tiempo pasaba en la cueva, más estrechas se hacían las paredes y más me costaba respirar. Después de encontrarme con un callejón sin salida por 4ª o 5ª vez, empecé a perder la esperanza de encontrar alguna vez la salida. Osis casi había acabado de corroer la entrada de la cueva o ya estaba en ella persiguiéndome. Tenía los pulmones asfixiados, el cuerpo débil y tantos cortes en los pies que dejaban un rastro de sangre por donde pasaba. No tenía ni idea de dónde estaba. Al darme cuenta de que mi madre había muerto, me derrumbé y empecé a llorar desesperadamente. Mi familia había muerto y yo no tenía a nadie más. Sentí deseos de desplomarme sobre el suelo de la cueva y esperar mi muerte inminente. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir buscando. Lo único que podía pensar era que si me rendía, sería una traición a mi familia. Necesitaba seguir intentando sobrevivir hasta el final. Viviría una vida al máximo por mi madre y Cass. Se merecían experimentar todo lo que la vida tenía que ofrecerles a través de mis ojos. Di media vuelta y avancé cansinamente por un camino que creía que aún no había recorrido. Tras unas cuantas vueltas, vi algo a lo lejos. Apenas pude distinguir un árbol. Había encontrado la otra salida. Con un estallido de energía, avancé a trompicones hacia la abertura y salí de la cueva retorciéndome. Seguí cojeando por el bosque. No tenía idea de dónde estaba. No podía pensar y apenas podía moverme, pero seguía avanzando a trompicones. No sé cuánto tiempo pasé cojeando en aquel bosque. Debí de caer inconsciente en algún momento, porque lo único que recuerdo después es que me desperté en el suelo. Estaba impedido físicamente. No podía mover las piernas ni los pies. Los sentía entumecidos. Estaba helado y sentía un dolor insoportable. Recuerdo que permanecí tumbado en aquel lugar durante mucho tiempo. Debí de pasar ahí toda la noche, porque el sol empezó a salir y a asomarse por detrás de unos árboles. Fue entonces cuando noté algo a lo lejos que merodeaba hacia mí y a gran velocidad. Era mi hermana, o más bien, era Osis, que poseía el cuerpo de mi hermana. Siseaba en la misma lengua demoníaca que había oído la noche anterior. Acepté mi muerte. Ya no había forma de escapar. Me había esforzado al máximo por sobrevivir hasta el punto de la incapacidad física. Mi familia estaría orgullosa. Pero si hubiera muerto entonces, no estaría vivo relatando este suceso. Al parecer,
Osis había olvidado un elemento crucial. Tenía debilidad por el sol. Mientras se arrastraba hacia mí, un rayo de sol procedente de entre los árboles cayó sobre su cara. Al instante hizo una mueca, gritó y se retorció violentamente. La piel de su cara ardió y su carne empezó a derretirse. Las quemaduras se extendieron rápidamente por todo su cuerpo y luego este estalló en una espectacular explosión, prendiendo fuego a los árboles circundantes. Me desmayé. Desperté en una habitación de hospital unos días después. Me dolía mucho y tenía varias quemaduras de primero y segundo grado por todo el cuerpo. Mis pies y piernas también estaban en mal estado después de correr por el bosque durante tanto tiempo. Tardé unos meses en recuperarme de mis lesiones físicas. Sin embargo, el trauma era insoportable. Mi vida fue un infierno durante los años siguientes, mientras asimilaba lo que le había ocurrido a mi familia. Me acogieron mis abuelos en la otra punta del país y asistí a sesiones de terapia durante varios años para ayudarme a superar el trauma. Me dijeron que el bosque se había incendiado y se había extendido a nuestra zona, incendiando nuestra casa. Encontraron los restos de mi madre dentro de la casa, carbonizados y sin varios órganos internos. Mi cuerpo fue encontrado a unos kilómetros, en el bosque. El cuerpo de mi hermana nunca se encontró. Al parecer, esto fue lo que las autoridades locales supusieron que había ocurrido. No les culpo, pues era la conclusión más lógica. Pero yo sé la verdad. Y ahora, tú también. Han pasado ya 10 años desde que ocurrieron estos hechos, y aún hoy persiguen mis pesadillas. Si sacas algo de esta historia, que sea esto. Si alguna vez te diagnostican cáncer, a ti o a uno de tus seres queridos, por muy desesperado que estés, mantente alejado de métodos de tratamiento alternativo poco fiables. Y así termina esta aterradora historia de terror y posesión demoníaca. Espero que hayan pasado un espeluznante rato escuchándola en familia. Si les pareció interesante esta narración sobre los peligros de creer en fuerzas malignas, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse a Más Terror MX para no perderse ninguno de nuestros aterradores videos. Pero, ¿qué creen que pudo haber ocurrido realmente con el cuerpo de la pequeña Cass? Déjenme saber sus teorías en los comentarios. Mientras tanto, yo me despido deseándoles dulces sueños. O quizá sean pesadillas con lo que habita más allá de lo que conocemos. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, susurrándote al oído.